Invitamos cordialmente al doctor David Galeano, en representación de los escritores, a dirigir unas palabras a todos los presentes. Maestro, kaalupi tupi harepe enyembe atengo oga uasoi pona interabe abenyeme abe ya esaramo hama abe kunya karai fuera ojaria escritores ya la ciudad para enyembe abe itabu fuera ya esa haisa estamos más po un viaje hama mono hama opamba ese fuera agua Pepe Shahina bi ara uni awa ohari algo acaba de mi apo por ello interego cada grupo y capture de lo que depende de que abre como me dijo la vida o dejar así de venir como acaba con algo de mi apo de llevo pendemia de lo que también evitar uso fuera, evitar ahí muera, ahí a la escuela PPT y me iba y su escuela en Manabia PPT y su tú vas a sí, como yo voy a pedir moñarepe, tu chamba tu fea, y no me oye, quiero que poquita algo abre se trata de venir me abre que me doy por la vega voy a hacer así recuerda a que me abre por Luisa Cuera un cargo abre junta municipal concejales o para de abre Luisa Pallepea y capture que hemos que evitar su fuera para que tenga pobre no me medio de poco se va a ti oye eso camba de poner oye ya puedo abrir trabajo contigo según las ideas ahí por el y el pote a nunca se abre porque mira ni está a veces no ver a ver me la vamos a saber que viste pero ni se vea que todo no es asa mía ahí y que tu video que dije espera y pensé que ahí iba iba yuti se estaba poniendo en madre puaba arecacuaba Paraguay de Tame, Nande Yuyajay, Emi Villa Yay, Anereni Nemba de Ponaitawi, Cuña, Cuimbae, de Pipe de Ñoyoa, de la Guayete, Andere Jape, Ara y Popeo, Opaco Buao, Picaro de Cope, Envia Poropi, de Mongacua, de Rupiguate, Revera Jamás, Coibaga Wipe. Tu estación de tren, tesoro viviente, testigo perenne de años y vidas, de sueños y anhelos, de idas y vueltas, de los muchos hijos que un día salieron detrás de utopías o valiosos logros, quien su alma guarda, su amor eterno, al hermoso sueño que los vio nacer, que siempre te evocan, que sueñan y buscan, ciudad inmortal. Por eso sentencio que tu añeja y bella estación de tren es el vivo emblema de la gran historia de mi noble pueblo, la Simpayutina. De Pipe, Ñoy, Cuñaco y Bae, y Marangatuja y Yanandúa, Yajaya, Jajape, Yutitu, Sacue, Guarajú, Mimbija y Botini Aquá, o Añuamba, o Bojetiate, a un bojorín, Marecobe. Nemo Repeti, Irapol Siri, Atevicuari, Aveío y Me, Itacarú, Valleme Meteva, Bolaño Piuí, Francisco Rendá, Tupán Yanderundi, Nemo Yerovia, Handero Asá, Opami Baque, desde Río Yapó, Taba Ponente, Ayoyanapiva. Dedicaba a Yuti a todos los presentes. Muchísimas gracias. Ya, muchas gracias a todos por su presencia. Yo particularmente me siento muy honrado. Creo que no soy merecedor de este homenaje, pero de todas maneras lo recibo con profundo orgullo
en memoria de mi abuelo, de toda la familia Galeano de Yutí, de mi padre, quien nació acá, se crió acá, a quien tuve la oportunidad muchas veces, en compañía del profesor Ángel Cebolla, de traerlo. Lastimosamente mi padre vivió 15 años ciego, y cada vez que yo llegaba acá tenía la oportunidad de ponerle en contacto con su padre, don Lino Galeano. Y bueno, pasaron tantas cosas, tantos años. Tuvimos alguna oportunidad con el profesor Cebolla de hacer una jornada de actualización para los docentes mensualmente en esa Yutí todavía complicada, con sus 97 kilómetros seguramente de tierra roja. Estamba que abre Yutí y Guá, estamba que Ojasá. Yo creo que no en balde cuando escribí esto decía que Yutí es una hermosa ciudad, un pueblo de gente valiente, de gente honesta, de gente trabajadora, y sobre todas las cosas con su trabajo, con sus actividades, cada día honran a esta hermosa tierra, una de las poblaciones más antiguas del Paraguay y obviamente de Cazapá. Así es que con este mensaje quiero decirle a los jóvenes, en nombre de los colegas, escritores y escritoras, que cada día que amanece tienen que aprovechar. Cada día una oportunidad para todos, para escribir, para leer. Yo les puedo asegurar que no hay otro camino. Yo particularmente crecí dentro de un marco también de pobreza. No vayan a pensar que uno tiene todo el tiempo lo mejor y vive de la mejor manera. Yo conocí también de eso y tenía un padre que siempre me decía que yo si estoy acá parado le debo a mi padre un extraordinario hijo de esta tierra, a Abdón Galeano Benítez. Muchísimas gracias, felicidades jóvenes, hermoso trabajo. Yo dije esto, pero tengo que decir ahora como soy profesor, entonces tengo que calificar también. Si yo tengo que ponerle a usted de nota 1 a 5, le doy 10. Y felicitados. Muchas gracias.